Buen día, mi nombre es Laura Jiménez y soy estudiante de Negocios Internacionales de la Corporación Unificada de Educación Superior, CUN. El tema a tratar en este video será cómo formular la pregunta de investigación y sus fuentes de información. En el contexto de la investigación, la pregunta se sitúa con el nombre de formulación del problema de investigación. Una vez planteado el problema, conviene sintetizarlo en una pregunta que guíe el proceso investigativo. Esta estrategia elimina las posibilidades de distorsión en la identificación del problema. Lo más común es que los docentes, al momento de explicar cómo realizar un proyecto de investigación, nos digan que la pregunta de investigación es el primer paso a desarrollar en un proyecto nuevo, ya que ésta nos permite establecer claramente el problema a resolver y asimismo también nos permite mantenerlo enfocado y con un propósito. La pregunta proporciona el marco dentro del cual se pretende abordar la solución. De esta manera, la pregunta de investigación es la base sobre la cual se construye todo proyecto de investigación. Por lo tanto, es de suma importancia aprender a redactarla adecuadamente. Para plantear el problema de investigación es necesario primero conocer el propósito de investigación, es decir, debemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Se va a evaluar una propuesta? ¿Se va a analizar un conjunto de datos? ¿Se pretende defender un argumento? Luego, se requiere conocer el tema de investigación y llevar a cabo una investigación preliminar para familiarizarse con el tópico. Para enfocar la pregunta, después es necesario considerar los criterios FINER, que son factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Es de utilidad también conocer el tipo de estudio que se llevará a cabo, es decir, si será cualitativo o cuantitativo. También es importante conocer el diseño. Por ejemplo, si es un estudio clínico, se debe saber si es un reporte de caso, una serie de casos, un ensayo clínico, etc. Y se debe conocer la metodología que podría utilizarse para dar respuesta a la interrogante. De esta manera puede comenzar a estructurarse la pregunta en términos de lo que la investigación aportará, como por ejemplo determinar niveles de ciertas moléculas, establecer una correlación o describir a una población. La pregunta debe esbozar el área y el problema y debe sugerir actividades pertinentes que permitan el estudio y la investigación. Además, debe ser lo suficientemente específica para dar sentido al estudio y orientación al investigador. Ahora bien, ¿qué es lo que se espera de la pregunta de investigación? Principalmente, lo que se espera de la pregunta de investigación es que no contenga en sí misma términos abstractos o ambiguos. Para esto puede ser de las siguientes maneras. La primera opción sería las características o actividades del fenómeno de estudio. La segunda opción son las relaciones entre los conceptos y variables referidos a dicho fenómeno. Y finalmente, la tercera opción sería los elementos de análisis como características sociales, culturales y contextuales asociadas a él. Construir una buena pregunta de investigación no es tarea fácil. Por lo tanto, antes de seguir con la construcción del documento, que puede ser un ensayo o un estudio, se sugiere hacer algunas pruebas a la pregunta de investigación para constatar su fortaleza. Por ejemplo, primero están las preguntas dicotómicas, que son preguntas cuyas respuestas se reducen a un sí o a un no. Y segundo, están las preguntas condicionadas, que son enunciados que condicionan las respuestas atribuyendo relaciones causa y efecto no demostradas entre variables. A continuación les presento algunos ejemplos de preguntas condicionadas, una que está bien formulada y la otra que no lo está. La importancia de la pregunta de investigación. Plantear una buena pregunta de investigación ayuda a establecer lo que se quiere abordar y a planear adecuadamente una estrategia experimental. Esto permite ahorrar tiempo en la redacción de una propuesta que posteriormente se va a reflejar en una tesis o en un artículo científico. Características y tipos de la pregunta de investigación. La pregunta de investigación puede formularse de diferentes maneras dependiendo del área en la que la investigación será llevada a cabo. Sin embargo, en general, las características de una buena pregunta de investigación consisten en que sea acotada, clara, concisa, enfocada y analítica más que descriptiva. Es decir, que la pregunta sea diseñada para resolver un problema en específico y no dé lugar a respuestas ambiguas.
Sin embargo, debe considerarse que las preguntas que pueden ser respondidas con un sí o con un no tampoco son buenas preguntas. La respuesta entonces deberá aportar al conocimiento faltante en la literatura científica actual y tener implicaciones prácticas importantes. La forma de marcar una pregunta de investigación depende del resultado general esperado. Esto establece 3 tipos de preguntas de investigación en general. Están las preguntas descriptivas, que son cuando la investigación se enfoca en describir las variables que se están midiendo. También están las preguntas correlacionales, que buscan establecer la relación entre 2 o más variables o grupos. Mientras que las preguntas causales buscan establecer relaciones causa y efecto entre las variables. Sistematización a la pregunta de investigación. La pregunta general señala al investigador la posible ruta investigativa y sintetiza de manera eficiente las delimitaciones elegidas por él para responder a su interés, con el enfoque y el énfasis de su preferencia. Sin embargo, esta pregunta puede ser aún muy general para que se puedan identificar las necesidades de conocimiento, las actividades requeridas y las etapas pertinentes de llevar a cabo para dar resolución a dicha pregunta. Para esto se dan las siguientes recomendaciones. Con el propósito de avanzar en la precisión del estudio o investigación, se sugiere desagregar la pregunta general en una serie de subpreguntas que se deriven de ella y cuya resolución aportará a la consecución de la pregunta general. Toda pregunta de investigación debe indagar por una necesidad de conocimiento y no por un requerimiento procedimental. Es decir, para formular las subpreguntas piense: ¿qué necesito saber para resolver la pregunta general? Si usted sigue este planteamiento, con seguridad evocará procesos cognitivos y no acciones. El siguiente tema son las fuentes de información. Según el Instituto de la Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad San Martín de Porres, las fuentes de información son piezas importantes al momento de elaborar un trabajo de investigación. Estas se pueden reconocer o clasificar de la siguiente manera: artículos de revistas científicas indizadas en plataformas como Cielo, Redalyc, entre muchas otras. Los artículos científicos son reportes de investigación científica bastante elaborados y que antes de ser publicados han sido revisados y filtrados por especialistas. También están los libros publicados por editoriales reconocidas. Son todos aquellos libros que están disponibles en las bibliotecas universitarias. Sin embargo, por Internet hay muchos libros que han sido publicados por sus propios autores o son simples PDFs que no han sido revisados previamente. Se recomienda no utilizar este tipo de documentos. Y finalmente están las tesis de investigación. Son todas aquellas disponibles en las bases de datos de Internet o en las bibliotecas universitarias. Las tesis son estudios previamente revisados, evaluados y aprobados por expertos. Son documentos confiables. Mientras mayor prestigio tenga la universidad, son más confiables. Finalmente, les comparto las siguientes recomendaciones. Es necesario elegir una base de datos propia del área disciplinar en la que se inscribe su tema de interés. Es necesario tener en cuenta el idioma de origen de la fuente. Es necesario verificar si la base de datos elegida le permite acceder a todo el texto completo o solo le permite ver una parte. Y finalmente, haga una lista de palabras claves que le permitan direccionar su búsqueda. Y así doy por finalizado este video. Muchas gracias por la atención y en la presentación dejo las referencias bibliográficas de este tema.